Bienvenidos a la resolución de problemas de física, capítulo 1.2, movimiento parabólico. Estas serán las ecuaciones a utilizar. La posición en X va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. La posición en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Recordemos que como todos los problemas lo vamos a estar resolviendo con positivo hacia arriba y hacia la derecha, de allí que la gravedad lo vayamos a utilizar como menos g. Tercera ecuación, la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. La rapidez final en y al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial en y al cuadrado menos el doble producto de la gravedad por la distancia en y. Y el cómo poder obtener la rapidez tanto en X como en Y. La rapidez en X será igual a la rapidez por el coseno del ángulo y la rapidez inicial en Y va a ser igual a la rapidez por el seno del ángulo. Hay que recordar que lo que serían estas tres ecuaciones van a ser la parte o el movimiento vertical y la primera ecuación va a ser el movimiento horizontal. Muy bien, comencemos con el primer problema. Un movimiento parabólico se puede afirmar que en el punto más alto de su trayectoria. Muy bien, lo que hay que recordar es que el movimiento parabólico o en cualquier movimiento, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, en el punto más alto, la velocidad va a ser horizontal. Puesto que la aceleración siempre va a ser la aceleración de gravedad, esta siempre va a apuntar hacia abajo para nuestro movimiento parabólico. Por lo tanto, entre la velocidad y la aceleración en ese punto va a formar un ángulo de 90, lo que quiere decir que la aceleración y la velocidad son perpendiculares. Por lo tanto, la solución correcta entonces sería la opción D. La velocidad y la aceleración son perpendiculares entre sí. Segundo problema, desde la azotea de un edificio se lanza una piedra hacia arriba con un cierto ángulo alfa tomado respecto a la horizontal. Cuando la piedra choca contra el piso de la calle, en ese instante el vector velocidad forma con el piso de la calle una magnitud de ángulo. Aquí tenemos un dibujo que representa lo que acabamos de leer. Se lanza con un ángulo alfa, sube y baja. Y ese vector velocidad final va a entonces tener un ángulo beta, que es la pregunta precisamente que nos piden a dilucidar. Entonces, el movimiento parabólico por la simetría a un mismo nivel, a una misma altura, el ángulo va a ser exactamente igual. Otra de las cosas que tenemos que recordar es que mientras el objeto baja, va siendo cada vez más vertical, lo que quiere decir que este ángulo va a aumentar. Lo que quiere decir que beta va a ser mayor que alfa si cae más abajo que el nivel de donde partió. Por lo tanto, beta va a ser mayor que alfa. Ahora tendremos entonces dos posibles soluciones. La opción C mayor que alfa y igual a 90 grados, porque también consideraríamos que eso es mayor que alfa en particular. Ahora, ¿por qué no podría ser 90? Porque 90 implica que la piedra llegue completamente vertical. Como no hay aceleración en el eje X, siempre vamos a tener una componente de velocidad en el eje X que va a evitar, por mucho que la velocidad en Y aumente, que llegue a ser 90. Puede acercarse mucho, pero no va a poder llegar nunca a ser completamente 90. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción C, mayor que alfa. Problema número 3. En un partido considerado como un clásico del fútbol entre Brasil y Argentina, Roberto Carlos patea un balón con la potencia conocida por todos, con la mala suerte que este se desinfla durante su trayectoria. No considerando aspectos de dinámica y aerostática, ¿cómo cree usted que sería posible la trayectoria de dicho balón? Veamos, como no estamos considerando aspectos de dinámica ni aerostática, lo que comentaríamos es que no importa lo que sería la relación con la forma del balón o la relación o la interacción con el aire. Lo que quiere decir que las ecuaciones no cambiarían ninguna forma, por lo cual tendríamos exactamente lo que estamos precediendo, es decir, un movimiento parabólico en particular. No tendríamos entonces que no se va a frenar ni se va a acelerar en ningún punto más allá del movimiento como tal. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción que forma directamente una parábola. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A.
Problema número 4. Si un cuerpo A se lanza horizontalmente desde una altura h y simultáneamente otro cuerpo B se deja caer desde esa misma altura, se puede decir que... Muy bien, el dibujo representa lo que acabamos de leer. El cuerpo A se lanza horizontalmente. Eso lo que quiere decir que solo va a tener rapidez en X y no va a tener rapidez inicial en Y. Al lanzarse desde la altura h, simultáneamente el otro cuerpo B se deja caer. Entonces se deja caer implica que su rapidez inicial va a ser 0, tanto en X como en Y. Ok. Tomando la ecuación 2, tanto para A como para B, tendríamos lo que cae el cuerpo A, entonces va a ser h, lo que implica menos h, rapidez inicial 0, la gravedad que vuelve a ser 10, quedando esta ecuación para la masa B o cuerpo B. Misma relación, cae a la misma altura, tiene la misma rapidez inicial en Y, la misma aceleración. Tenemos entonces que tenemos una ecuación muy similar, de allí que fácilmente nos damos cuenta que el tiempo de A y el tiempo de B son exactamente iguales. Intuitivamente lo pudimos haber visto antes en el sentido de cómo ambos caen a la misma altura, ambos tienen la misma rapidez inicial en Y y ambos son afectados por la misma aceleración de gravedad. Eso nos da pie directamente a pensar que entonces la aceleración, el tiempo tiene que ser el mismo para ambos. Por lo tanto, la solución correcta sería la opción A. Ambos llegan simultáneamente al mismo tiempo. Problema número 5. La gráfica que corresponde al movimiento de la rapidez en función del tiempo del movimiento vertical de un proyectil lanzado desde el piso con un cierto ángulo es. Recordemos que si nosotros lanzamos algo hacia arriba, esa rapidez mientras sube va a ir disminuyendo. Por lo tanto, la gráfica va a tener que representar una recta que en particular tiene que ir hacia abajo. Lo que quiere decir que la opción A, la opción B y la opción D no tienen sentido. Inicialmente entonces solo podríamos tener la opción C. Esto concuerda que él llega hasta el punto de altura máximo y cuando comienza a descender va a ir aumentando su rapidez. Por lo tanto, la opción correcta va a ser la opción C. Problema número 6. Se lanza una pelota de goma al aire y viaja en movimiento parabólico, despreciando los efectos del aire. La aceleración de la pelota durante el vuelo es... Hay que recordar que como la aceleración en el movimiento parabólico es solo en Y y es la gravedad, y sabemos que la gravedad cerca del suelo no cambia, va a ser la misma en todo el movimiento. Por lo tanto, la opción correcta entonces sería la opción C, es la misma durante todo el trayecto. Problema número 7. Miguel Cabrera batea una pelota con un cierto ángulo y velocidad. La trayectoria se describe en el siguiente gráfico o figura. Se puede decir que el tiempo que emplea la pelota para ir desde el punto A hasta el punto C es... Estudiando solamente el movimiento en X, nos damos cuenta por la ecuación 1 que esa distancia que hace en X va a ser la velocidad en X por el tiempo. Como a lo largo de toda la trayectoria no hay aceleración en X, la velocidad en X va a ser exactamente igual. Por lo tanto, podemos ver que la distancia va a ser proporcional al tiempo. Lo que quiere decir que para la pregunta, el tiempo entre A y C va a ser proporcional a 2X. Entre las opciones, entonces simplemente buscaríamos cuál de ellas tiene proporcional a 2X. La opción A es el tiempo entre O y D, que es proporcional a 4X. Ya vemos que no. La parte B, el doble del tiempo entre B y D. Como entre B y D hay 2X, eso sería el doble, sería 4X. Para la opción C, la mitad del tiempo entre O y B. Entre O y B hay 2X, entre 2, entonces sería X. Y para la opción D, igual al tiempo entre B y D. Y entre B y D, efectivamente, hay 2X. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción D, igual al tiempo entre B y D. Problema número 8. Al lanzar verticalmente hacia arriba un objeto sin considerar la fricción con el aire y luego de alcanzar su altura máxima retorna al mismo nivel de donde fue lanzado, entonces podemos afirmar que hay que recordar de lo que habíamos visto en la parte teórica, que cuando el objeto sube y luego baja, lo que lo frena mientras sube va a ser precisamente la gravedad.
llegando hasta el punto donde se detiene, y luego mientras baja lo que lo acelera es de nuevo la aceleración de gravedad. Como lo que lo frena mientras sube y lo acelera mientras baja es exactamente la misma gravedad, al llegar a la misma altura lo que vamos a tener es que la pérdida de la ganancia es exactamente igual, con lo que nos quedaría que la rapidez exactamente al mismo nivel va a ser la misma. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción C. Su rapidez inicial es igual a la rapidez final de impacto. Problema número 9. Se deja caer una bomba desde un avión en pleno vuelo. La bomba, de acuerdo a la figura, ¿qué trayectoria describirá para un observador en tierra? De lo que habíamos comentado en la teoría, si el móvil, en este caso el avión, se mueve de izquierda a derecha, el movimiento al dejar caer siempre va a ser una parábola. En particular, como el avión va de izquierda a derecha, la trayectoria de la bomba entonces va a ser la opción D, es decir, una parábola hacia adelante. Muy bien, problema número 10. En la misma situación de la pregunta anterior, se puede decir que la bomba en el instante de abandonar el avión tiene una velocidad. De lo mismo que habíamos comentado en la parte teórica, nosotros habíamos dicho que si van juntos la bomba y el avión, ellos van a tener la misma velocidad. Y que en el instante en que dejan de estar en contacto, igual va a tener la misma velocidad, puesto que no hay nada que haga que inicialmente su velocidad cambie bruscamente con respecto a lo que traía inicialmente con respecto al avión. Por lo tanto, la velocidad de la bomba y la velocidad del avión van a ser iguales, es decir, la opción B es igual a la del avión. Problema número 11. ¿A qué ángulo se debe sujetar una manguera de jardín para que el chorro del agua llegue lo más lejos posible? Muy bien, entonces lo más lejos es lo más lejos posible en alcance horizontal. Entonces veamos lo siguiente. Si uno lo lanza con mucho ángulo, mientras sube pierde, digamos que tiempo en ese desplazamiento horizontal y va a caer bastante cerca. Si por el contrario uno lanza con poco ángulo, entonces no va a subir mucho y va a caer bastante rápido. Lo que quiere decir que entonces estaríamos buscando algo que no esté ni muy extremo a lo vertical ni muy cercano a horizontal, así que buscaríamos un punto medio. Precisamente ese punto medio entonces lo conseguiremos precisamente con ángulo de 45. Si veamos con 15, que sería la opción C, tiene poco ángulo, cae bastante rápido, así que su alcance horizontal no va a ser muy largo. Con 30 grados, que es la opción B, entonces va a llegar un poco más largo que la opción de 15, pero de nuevo va a caer antes de lo que sería el de 45. Y si lo lanzamos con ángulo de 90, entonces sube completamente y vuelve a bajar técnicamente en el mismo sitio, con lo cual no va a tener un alcance muy largo, por no decir ningún alcance, en la parte horizontal. Por lo tanto, la opción correcta va a ser la opción de 45 grados. Problema número 12. Una expresión que permite calcular el alcance máximo horizontal de un proyectil en función de la rapidez inicial v sub 0 y del ángulo de inclinación alfa es. Muy bien, del problema justo anterior que acabamos de ver, del problema número 11 de la manguera, una de las cosas que habíamos deducido es que el ángulo para máximo alcance viene dado para ángulo de 45 grados. Vamos a utilizar esto probando en las funciones que aparecen en las respuestas, que son del seno de alfa, el seno de 2 alfa y el coseno de 2 alfa. Sustituyendo, entonces tendríamos que para el seno de alfa es raíz de 2 entre 2, que es aproximadamente 0,7. Para el seno de 2 alfa sería seno de 90, que es 1. Y para el coseno de 2 alfa, que sería el coseno de 90, es 0. De acá nos damos cuenta que si nosotros queremos un alcance máximo, la función trigonométrica debería ser lo más grande posible. Lo que quiere decir que entonces nosotros estaríamos buscando lo máximo posible, que entonces es 1. Eso nos va a dar dos condiciones o dos opciones posibles, que van a ser para la opción B y para la opción C, que ambos tienen seno de 2 alfa. La opción A y D ya la podemos descartar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la opción B y la opción C? Veamos que aquí aparece la rapidez inicial entre la gravedad y aquí aparece la rapidez inicial al cuadrado entre la gravedad. Ya que esto es una distancia, deberíamos estudiar
cuáles de estas dos tienen precisamente las unidades de longitud, que es la que estamos buscando. Si nosotros vemos acá la parte que nos queda para la opción C, que sería la rapidez entre la rapidez se mide en metros sobre segundo, la gravedad, que es una aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Cuando uno hace la doble C, nos quedaría metros por segundo cuadrado entre metros por segundo. Al simplificar nos quedarían segundos. Lo que quiere decir que esa posición se mediría en segundo, lo cual no tiene sentido. Por lo tanto, debería ser la otra opción, que de todas formas aquí vemos el análisis. Al hacer la cuenta nos da que precisamente queda en metro, que es precisamente la única opción posible para una distancia que tiene que ser medida en metros. Por lo tanto, la solución correcta para el problema sería la opción B. Problema número 13. Desde la azotea de un edificio se disparan simultáneamente dos proyectiles con la misma rapidez inicial, uno de ellos horizontalmente y el otro con un ángulo de 45 por encima de la horizontal. ¿Cómo serán los alcances máximos respectivamente? Muy bien, el dibujo vuelve a ilustrarnos lo que dice la pregunta. El que lanzamos horizontalmente, vemos esta línea morada, y el que lanzamos con ángulo de 45, vemos aquí en la línea verde. Nos dicen inicialmente que entonces ellos tienen la misma rapidez. Entonces, aquí vemos fácilmente cómo sería un movimiento parabólico para el de ángulo de 45. Ahora, como los dos tienen la misma rapidez, pero el que lanzamos solo horizontal, toda su rapidez está concentrado en el eje X, en lugar del que lanzamos en ángulo de 45, porque va a tener parte en X y parte en Y, vemos que el que tiene mayor rapidez en X va a ser el 1. Eso es lo que nos quiere dar a entender, que mientras él va avanzando, a medida que pase el tiempo, él va a llegar a algún momento a pasar más allá, es decir, mayor alcance en la parte horizontal. Ahora, esto nos tiene como conclusión que si el edificio es muy corto, es decir, muy corto en altura, nos damos cuenta fácilmente que quien llega más lejos es el que lanzamos con ángulo de 45. Pero si el edificio es muy alto, es fácil darnos cuenta que entonces el que va a llegar más lejos es el que lanzamos horizontal. Y observamos que entre el enunciado no nos dan ninguna referencia con respecto a la altura. Por lo tanto, no se puede dar ninguna conclusión. Lo que quiere decir que la opción correcta sería la opción D. Faltan datos para concluir el problema. Problema número 14. Lorena vuela en su avioneta particular sobre el mar a una altura de 500 metros con rapidez constante de 60 metros sobre segundo. Divisa en el agua en una balsa a Luis, quien había naufragado. Lorena desea arrojarle algo de provisiones. Si en el instante en que Luis ve el avión se emociona y parte del reposo en igual dirección pero diferente sentido al avión, con aceleración de 2 metros sobre segundo, ¿a qué distancia horizontal de Luis Lorena deberá dejar caer las provisiones? Vemos el dibujo que nos representa de nuevo el enunciado. El vuelo horizontal de la avioneta 60 metros sobre segundo, lo que nos implica que no va a tener rapidez en Y, y en particular de lo que habíamos visto en los problemas anteriores, el paquete como va junto con el avión, esa rapidez inicial va a ser exactamente la misma a la del avión. Ok, como nos preguntan a qué distancia horizontal deja caer las provisiones Lorena en función de Luis, y como nos dicen que Luis sabe que va a caer el paquete por delante de él y que va en la misma dirección pero en sentido diferente, nos hace ver que entonces Luis va a estar viendo de derecha a izquierda si la avioneta va de izquierda a derecha. Por lo tanto, la distancia total que nosotros estamos buscando en X va a ser lo que hace la distancia horizontal del paquete más la distancia que hace horizontal Luis. Muy bien, de las ecuaciones para el paquete vamos a tener el X del paquete, va a ser la velocidad en X del paquete por el tiempo. La velocidad en X va a ser la misma que teníamos con el avión. Entonces nos va a quedar que va a ser 60 por el tiempo. El tiempo no lo tenemos, así que vamos a buscarlo a la ecuación en Y. El desplazamiento del paquete, como va a caer, van a ser menos 500 metros. La rapidez inicial en Y, habíamos comentado que entonces va a ser 0 por el tiempo, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2.
Despejando, multiplicamos por menos, nos quedaría 500 igual a 5t cuadrado. Pasamos el 5 dividiendo, sacamos la raíz. Ahora, un tiempo negativo no tiene sentido, así que lo que vamos a tomar es simplemente la parte positiva. Por lo tanto, el tiempo va a ser 10 segundos. Si esa ecuación o ese resultado de 9 lo metemos o lo sustituimos en 8, entonces lo que tendríamos es que la distancia va a ser 60 por 10, es decir, 600 metros. Si esto a su vez lo sustituimos en la ecuación 7, nos damos cuenta que la distancia que estamos buscando va a ser 600 metros más lo que hace Luis mientras rema en particular. De acá vemos fácilmente que entonces la distancia que vamos a estar buscando va a tener que ser mayor que 600. Por lo tanto, al observar de las soluciones o de las opciones, tenemos 200, 600, 100 y 700. Como tiene que ser más que 600, solo hay una opción posible, que es la opción de 700 metros. Problema número 15. Piolín vuela horizontalmente llevando en su pico un gusanito para desayunar. En pleno vuelo se desprende de su boca el delicioso manjar y 0,5 segundos después se estrella en el suelo el desdichado gusanito. ¿A qué altura del piso volaba Piolín? Muy bien, vuelo horizontal significa entonces rapidez inicial en y0, nos dan el tiempo y nos piden la altura. Tomando la ecuación 2, la altura entonces va a ser la rapidez inicial 0 por el tiempo que es un medio, menos la aceleración de gravedad que es 10 por el tiempo al cuadrado, medio al cuadrado entre 2. Nos quedaría entonces, esto se anula, menos 5 que es 10 entre 2 por un cuarto que es un medio al cuadrado. Quedaría menos 5 cuartos, eso es menos 1,5. En particular es una distancia, así que sería el valor absoluto de esto. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción C, 1,5 metros. Problema número 16. Un cazador con una cerbatana apunta horizontalmente hacia un mono que se encuentra en su mira a 150 metros. La rapidez inicial de su dardo es de 400 metros sobre segundo y el dardo alcanza el pie izquierdo del desafortunado mono. ¿Qué distancia vertical recorrió el dardo? Muy bien, de nuevo nos ayudamos con un dibujo. Nos están diciendo que apunta horizontalmente y que está a 150 metros. Dispara el dardo a 450 metros horizontal, lo que nos da otra vez que la rapidez inicial en y es 0. Nos piden la altura. Vamos de nuevo a la ecuación 2. La altura entonces sería la rapidez inicial en y que es 0 por el tiempo menos la aceleración de gravedad entre 2 por el tiempo al cuadrado. Quedando que nos va a hacer falta el tiempo. Vamos entonces con la ecuación 1, que es donde tenemos los demás datos. La distancia horizontal, que serían 150, igual a la rapidez inicial en x, que es 450 por el tiempo. Despejamos, el 450 pasa dividiendo. Simplificando, entonces nos queda que el tiempo es 1/3 de segundo. Esta relación, esta ecuación 8, la sustituimos ahora en 7, quedando entonces que la altura sería menos 5 por 1/3 al cuadrado. Quedando menos 5 novenos, y eso es aproximadamente 0,55. Lo que quiere decir que la opción correcta que estamos buscando entonces va a ser la opción A, 0,55. Problema número 17. Se arroja horizontalmente una piedra desde el borde de un barranco de 80 metros de altura. Choca con el piso a 40 metros de distancia del pie del barranco. La rapidez con la que fue lanzada es de... El dibujo nos ayudará nuevamente. 80 metros de altura, cae a una distancia del barranco de 40 metros y se arroja horizontalmente, lo que nos vuelve a dar como conclusión que la rapidez inicial en y va a ser 0. Nos piden entonces la rapidez inicial en x, por lo tanto tomamos la primera ecuación, 40 igual a la rapidez en x por el tiempo. Nos falta el tiempo, vamos a la segunda ecuación, tenemos la altura, como cae son menos 80, la rapidez inicial habíamos visto que en y va a ser 0, menos de nuevo la gravedad, que son 10 entre 2 por el tiempo al cuadrado. Multiplicando todo por menos nos quedaría 80 igual a 5, que es 10 entre 2 por t al cuadrado. Simplificando, el 5 pasaría dividiendo, teniendo 16 igual a t cuadrado. Sacamos la raíz, ya sabemos que como es un tiempo, solo nos importa la parte positiva, dando como conclusión que el tiempo van a ser 4 segundos. Esta respuesta, ecuación 8, la vamos a sustituir en la ecuación 7. Lo que vamos a tener entonces es que
40 va a ser igual a la rapidez que estamos buscando por 4. Pasamos el 4 dividiendo y la rapidez inicial entonces sería 10 metros sobre segundo. Por lo tanto, la opción correcta de la pregunta sería la opción D. Problema 18. Un proyectil es lanzado con un ángulo de 45 grados y la rapidez inicial son 100 metros sobre segundo. Su objetivo se encuentra a 1 kilómetro de distancia. Y se quiere saber si el operador del armamento es realmente efectivo y dio en el blanco. Entonces podemos afirmar que... Muy bien, el dibujo que nos ayuda. La rapidez inicial son 100 metros sobre segundo con un ángulo de 45. Y queremos saber si la distancia que él da son los 1000 metros o no. De allí que entonces, para saber si esta vez da en el blanco, vamos a calcular esa distancia horizontal que va a ser el proyectil y ver si efectivamente son los 1000 metros o no como tal. Tomando la ecuación 5 y 6 vamos a obtener entonces cómo van a ser las componentes inicial de la rapidez en X y la rapidez en Y. Serían 100 por el coseno de 45 y 100 por el seno de 45 para las componentes X y Y en particular. Es la misma cuenta, por lo tanto, para ambas rapideces van a ser 50 por raíz de 2 metros sobre segundo. Chévere. Como queremos obtener la distancia, tomamos la ecuación 1, sustituimos el dato que tenemos, que va a ser la rapidez inicial, y vamos a necesitar calcular el tiempo. Vamos entonces a tomar de la ecuación 2 para calcular ese tiempo. Como el proyectil vuela y va a caer exactamente al suelo otra vez, la altura a la cual él va a caer va a ser 0. Sustituyendo, entonces lo que vamos a tener es que la altura 0 por la rapidez inicial, que ya vimos que es 50 raíz de 2 por el tiempo, menos la aceleración de gravedad que es 10 entre 2 por el tiempo al cuadrado. Simplificando, sacamos factor común 5t, quedando 5 por t, 10 raíz de 2 menos t. De acá vamos a tener entonces dos soluciones, o t igual 0 o 10 raíz de 2 menos t igual 0, despejando entonces tenemos 10 raíz de 2 segundos como el tiempo. El tiempo 0 no nos va a importar porque eso lo que nos va a decir es cuando él está comenzando el movimiento, lo cual no nos va a aportar nada. Muy bien, sustituyendo esta ecuación 11 en la 10 para obtener la distancia, entonces tendríamos 50 raíz de 2 por 10 raíz de 2. 50 por 10, 500, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado, simplificando nos quedaría 500 por 2, que son 1000 metros. Con lo cual podemos concluir que efectivamente son 1000 metros lo que hace el movimiento, dando como resultado que el operador da en el blanco, la cual es la opción A. Problema número 19. Una pelota rueda sobre una mesa horizontal de 0,8 metros de alto y al caer impacta contra el piso con un ángulo de 45. ¿Cuál es la rapidez con que la pelota rodaba sobre la mesa? Ayudándonos con el dibujo, entonces vemos que la pelota rodaba sobre la mesa, lo que implica que su rapidez era netamente en X. Obviamente, como va horizontal, la rapidez inicial en Y cuando la pelota comienza a descender va a ser de nuevo 0. Tenemos la altura de 0,8 metros. Como impacta con ángulo de 45, eso sería una velocidad final. La velocidad final obviamente va a tener componente tanto en Y como en X. Como ese ángulo es 45, nos damos cuenta de que esto, como es un triángulo rectángulo, también esto es de 45, lo que implica que esto es un isorrectángulo. Lo que quiere decir que tanto la componente en X como la componente en Y tienen que ser iguales. Lo que quiere decir que para buscar la rapidez en X nos hace falta simplemente calcular la rapidez final en Y y sería equivalente. Por eso vamos a tomar la ecuación 4. Con la ecuación 4 entonces podemos fácilmente obtener esa velocidad final en Y. Sustituyendo los datos que tenemos, esa velocidad final en Y va a ser la velocidad en X al cuadrado igual a la rapidez en Y inicial al cuadrado, que sería 0 menos 2 veces la aceleración. La altura va a ser menos 0,8 porque está descendiendo. Ese menos con ese menos se simplifica, nos queda un número positivo. 10 por 0,8 por 10 nos daría 16. Despejando, entonces tenemos que la rapidez sería raíz de 16. De nuevo, la parte positiva es la única que nos interesaría porque es una magnitud, dando que la rapidez entonces sería 4 metros sobre segundo. Por lo tanto, la opción correcta entonces sería la opción de 4 metros sobre segundo.
Muy bien, última pregunta, pregunta número 20. En la misma situación del problema anterior, ¿cuál es el alcance máximo horizontal de la pelota al caer en el suelo? Muy bien, ese alcance entonces lo podemos obtener directamente de la ecuación 1. Ya tenemos la rapidez en X, nos haría falta el tiempo. Muy bien, aquí ya hemos sustituido esa rapidez en X, entonces vamos a tener X va a ser igual a 4 por el tiempo. Vamos a la ecuación 3. Conociendo que la rapidez final es la misma rapidez con que hemos calculado antes, que es la rapidez inicial, simplemente que hay que tener cuidado que como esta velocidad va a estar en Y hacia abajo, entonces va a ser la componente en Y menos 4. Menos 4 es la rapidez final, la inicial ya sabemos que es 0, menos la aceleración de gravedad por el tiempo. Despejamos, ese menos 10 pasaría dividiendo, menos con menos desaparece, nos quedaría entonces 4 entre 10, que es 0,4 segundos. Esta ecuación la sustituimos entonces en 9, quedando entonces que la distancia en X sería 4 por 0,4, que es 1,6 metros. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción A, 1,6 metros.